Bueno, primero y antes que todo, muy buenas tardes a todos los presentes, aquí a los invitados, a quienes han confiado una vez más en Editorial Don Pelayo. Bueno, aprovecho de presentar este doble lanzamiento. Vamos a tener dos lanzamientos el día de hoy, que es un libro clásico, que es el libro de Félix Sardá y Salvani, El liberalismo es pecado. Y también vamos a tener el libro de ludosociología de don Guillermo Sepúlveda, que va a llegar en un rato más. Así que bueno, esta jornada está patrocinada por el Reino de Chile y don Pelayo Ediciones. Y vamos a partir con una gran, pero gran charla de nuestro ya autor de varios títulos de aquí de don Pelayo Ediciones, don Sebastián Izquierdo, que va a comenzar con la charla inaugural, que es la religión como precondición de la política. Así que, sin más preámbulos, damos inicio con esta charla y le doy la palabra a don Sebastián Izquierdo. Bueno, me toca telonear a don Ignacio Di Baggio, que es como el plato fuerte de la conferencia inicial del evento de hoy. Y elegí este tema porque creo que preambula muy bien lo que va a tratar él. Pero quiero comentarles algo que después le va a hacer mucho clic cuando Di Baggio hable. No sé si se fijaron que el borde de la bandera del Reino de Chile está muy mal cosido. Eh, voy a contarles un poco qué pasó. Compré las banderas en una de estas tiendas de impresión y no sé qué. Las pedí por internet, las pagué muy baratas, muy baratas. Y yo decía, ¿por qué tan baratas? Y claro, me llegó un rollo con banderas, sin cortar, sin coser, sin doblar, nada. Un rollo, ¿no? Un rollo de banderas. De hecho, tengo muchas más. Y entonces agarré una máquina de coser que había por ahí. Y hace 14 años que no cosía yo algo. Y cosí los bordes de la bandera. Quedaron así. Pero, eh, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque pasa, Guillermo, siéntate, por favor, siéntate. Porque de alguna manera nos trae al tema de la participación. De alguna manera nos trae al tema de la participación. Y aquí de lo que vamos a hablar es de la política en términos prácticos y teóricos, cómo requiere de este elemento de conexión, de ligazón, requiere de este ligatio, que es proporcionado principalmente por algo que llamamos religión. Yo siempre simplifico esta discusión, partamos de la cita, ¿no es cierto? Es Juan Donoso Cortés don Juan Donoso Cortés de feliz memoria dice, a todo error político le subyace un error teológico. Y yo cuando escuché eso, como el mío así, mi cabeza, wow, claro. Siempre me dedicaba a la política y nunca me había caído en cuenta de esa cuestión. Imagínate lo imbécil que soy en comparación con don Juan Donoso. Y lo trato de resumir de la siguiente forma, ¿no es cierto? Al final del día, el habitar humano requiere una norma. Y la norma requiere un castigo. Que la norma requiere un castigo implica que la política va a ser siempre y en todo lugar una manifestación de la violencia. No de la violencia en sentido de violar algo, de transgredir, sino de la violencia en el sentido de que hay que hacer represión externa. Hay que tomar al sujeto que roba o al sujeto que infringe la norma, digamos, y ponerlo bajo castigo, ponerle una multa, ponerle una pena de prisión, etc. Y esa es como la parte baja de la política, la cloaca, que es necesaria. Sin esa violencia subyacente no hay civilización, sin esa barbarie subyacente no hay civilización. Pero luego tenemos que mirar lo otro, porque al final, ¿de dónde surge esa norma? ¿De dónde va a nacer una norma social que va a ser castigada, ya sea por parte del Estado y de la ley y de los policías, como puede ser también castigada por la sociedad? No hablen con eso, la funa, ¿no es cierto? El linchamiento, el desprecio social, ¿ah? Que hay estos cabros medio nazis que se quejan de que las minas no los pescan. Están sufriendo un castigo. El entorno social los está castigando en cumplir una regla. ¿De dónde viene esa regla? Entonces, tiene que venir necesariamente de 4 ideas que tienen que tener respuesta. ¿Bien? ¿Qué es verdad? ¿Qué es cierto? ¿Qué es falso? ¿Qué es bueno? ¿Y qué es malo? Y esas 4 respuestas
la política puede tratar de darlas. Ahí está, pienso rápidamente en nuestro querido amigo, ¿cómo se llama el de teoría de la justicia? Tú me voy a ayudar, el de teoría de la justicia. Rawls, ¿no es cierto? John Rawls ahí en la Universidad de Harvard, tratando de definir desde una racionalidad estricta, con solamente la lógica del bien y del mal, el velo de la ignorancia, la justicia mínima, el minimax de la desigualdad y no sé qué. Pero no se puede. Es como, al final igual es ridículo, el ejercicio es ridículo. En cambio, la religión, desde todos los siglos, pagana, cristiana, musulmana, judía o lo que sea, sabemos que la verdadera es la católica, ¿cierto? Pero las otras religiones operan esta misma funcionalidad social. Es decirte, esto es bueno porque vino de arriba, esto es malo porque de arriba también nos dijeron que es malo, esto es verdad porque bajó del cielo, y esto es mentira porque no se parece a lo que bajó del cielo. Y eso es lo que hay en el fondo. Al final del día, cuando tú conversas con una persona en la actualidad, va a tratar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como si fuera la ley que bajó del cielo en el monte Sinaí. Su forma de operar frente a la idea de los derechos humanos no va a ser, no, sí, mira, es que me parecen positivos como principio. No, va a ser, hey, no, los derechos humanos. Como rajándose las vestiduras, ¿no es cierto? Como blasfema. Dijo algo que podría ir en contra de los derechos humanos. Porque es íntimamente religioso, aunque no quieran reconocerlo. Y posteriormente en esta pequeña charla, que espero que sea pequeña, voy a tratar de hacerla pequeña, vamos a ir a esa religiosidad inevitable del ser humano y vamos a demostrar que los ateos no existen. Los ateos dicen que Dios no existe, pero yo voy a demostrar que los ateos no existen. Lo voy a demostrar ahora, pero déjenme llegar allá. Entonces, hoy en día, bueno, en los últimos 10 años se ha puesto de moda la idea de la llamada guerra cultural, la lucha cultural, la batalla cultural. Y nadie se ha parado a pensar que cresta significa cultural. ¿Qué es cultural? ¿De dónde viene cultural? Viene de cultivar y viene del culto. ¿Saben por qué los seminarios se llaman seminarios? Donde se preparan los curas, por cierto, es una universidad para curas, ¿vale? ¿Por qué se llaman seminarios? Viene de semilla. Es como una plantación, ¿vale? La relación tanto etimológica, filológica como antropológica entre la conexión del ser humano con lo divino y la conexión del ser humano con lo que es plantar la tierra, y Jesús usa 1000 parábolas de eso, que si el árbol de no sé cuánto, que si el árbol de no sé qué, la semilla que cayó aquí, la semilla que cayó allá, ¿o no? Ustedes saben que en la Biblia está todo el rato. Entonces, volviendo, ¿por qué los romanos tienen la idea de culto religioso conectada etimológicamente? Y de hecho todas las civilizaciones tienen esta noción de que el culto religioso está conectado con pasar un surco por la tierra y meter semillas y plantar plantas, ¿no es cierto? Y eso llega incluso hasta nuestros días con un montón de etimologías que van en esa misma dirección. Porque la relación del ser humano con la tierra, y espero que Ignacio hable de su tema de la Pachamama, que está pero increíble, la idea de la Pachamama como una idea integrable al pensamiento católico, me encantó. Pero volviendo a eso, la idea esta de que hay algo más importante que nosotros que nos trasciende y con lo que nosotros interactuamos. Y eso, nuestra primera interacción con eso es el clima y la tierra, el sol, la luna, las estrellas, y decimos ya, entonces en estas fechas hay que poner las papas, y en estas fechas hay que poner los girasoles, y en estas fechas hay que poner, y entonces desde arriba como que nos vienen unas instrucciones, unas reglas de cómo hacer para sobrevivir, porque si lo plantamos en una fecha que no es, si plantamos en invierno las plantas del verano, no. Entonces hay un tema como de que culto, cultivar y rendir culto o adoración es una forma de someterse también, incluso por propia conveniencia, a un set de reglas que está dado, que no es racionalmente escogido por mí. Eso es lo que no logra entender el liberalismo. Rawls principalmente, ¿no es cierto? Que cree que las reglas pueden emanar, ¿no es cierto?, de un consejo de personas. Prepelo a la ignorancia y la cuestión, o sea, está loco. No, las personas no podemos sentarnos. El Congreso es un circo, ¿vale? La gente dice, un nido de ratas, un circo. Es un circo literal porque es un montón de gente tratando de decir cómo deben ser las reglas. Como si el ser humano pudiera definir las condiciones normativas de su existir, de su habitar en la Tierra. Eso no tiene ningún
sentido. Eso no puede ser. O sea, las recibimos, están dadas. Volviendo al tema de cultivar y del culto. Y la pregunta que les quiero hacer a ustedes, digamos, es: ¿qué culto cultivas cuando practicas la cultura liberal o nacional o la cultura social, socialista? ¿Qué cultos estás cultivando? ¿Qué semilla estás poniendo dentro de ti? ¿Qué árbol está creciendo dentro de ti? ¿Y qué es aquello que entonces estás respetando y aquello a lo que te estás sometiendo? ¿Cuál es ese sol? ¿Cuáles son esas estrellas que están guiando tu acción? Porque pareciera como que la guerra cultural o la batalla cultural, o el combate cultural, o ya tiene tantos nombres la weá, pero weá. Pareciera como que fuera una cosa así como de discutir si, por ejemplo, en el libro negro de la Nueva Izquierda, ¿no es cierto?, que hay todo un capítulo entero sobre cómo los gays tienen mucho sida, entonces eso está mal, entonces ser gay, y le da mucho sida y tienen mucha enfermedad venérea y se suicidan harto. Claro, tú puedes decir, bueno, son datos. Los datos. Cuidado con los datos. Vamos a hablar, si quieren les toco un poco el detalle de los datos, que los datos también son un culto, pero bien feo. Es bien sucio porque es un culto a la superficialidad, ¿vale? Es una forma que tengo de expresarlo yo en el preámbulo de mi libro La Contrarrevolución del siglo XXI. Pareciera que hoy importa más que yo tenga una estadística, un Excel que me dice cuántas personas se tropezaron el año pasado, a que yo entienda los pormenores de la ley de gravedad, que son digamos, la norma que subyace a que la gente se pueda tropezar, digamos. ¿No? Pero volviendo. Entonces la sociedad humana es una herramienta de supervivencia básica. El ser humano, de hecho, nace en sociedad, vive en sociedad, muere en sociedad, y cuando intenta no hacerlo, simplemente tenemos una persona que se muere. El ser humano es un animal político, decía Aristóteles, no porque fuera político en el sentido de que fuera un candidato presidencial. Todos los seres humanos son candidatos presidenciales, militan en partidos. No, es que habita en un entorno de la polis, en el entorno de los demás. Y si no vive, si no está desprovisto de algo que lo hace ser humano. Un ser comunitario por naturaleza. Y bueno, hoy en día estamos en la gran crisis de hoy en día, de la que nadie quiere hablar, y es la peor de todas, que no es ni económica, ni bélica, es la multiplicación de los hogares unipersonales, la gente que vive sola, que es como algo que hay que combatir y que todo el mundo, nadie está diciendo, oye, pero eso está mal, deberíamos, no, a nadie le importa, pero esto es central. Pero bueno, volviendo, ¿cómo hacemos para vivir con el otro? Vivir con el otro es difícil. Ustedes saben que vivir con el otro es difícil. Todos ustedes viven con alguien con el que tienen 1000 problemas, 1000 peleas, desacuerdos, y de repente lo quieren matar. ¿Ah? No literalmente, pero está esto, ¿no? Yo veo que asienten. Algunos no asienten. ¿Qué pasa con los que no asienten? Tienen una relación maravillosa con los que conviven, no creo. Entonces tengo que aguantar al otro. Y allí hay un tema con Sartre y la filosofía actual, ¿no es cierto? Y el hecho de que tengamos tanta gente sola, que este tipo decía, el infierno son los otros. No, los otros no son el infierno. No llegan a ser el infierno, pero son un problema para uno, porque el otro no soy yo. Y entonces ahí se hace necesario algo que nos una. ¿Cómo se dice unir en latín, profesor? Ligar. El profesor de latín ahí mirándome con cara enojado. Después me va a tocar pasar adelante por el liberalismo es pecado y me va a decir que dije puras tonteras. El ligar. Y hay una cosa interesante porque tenemos entonces el ligare y la religión, que sería religare. La reconexión, ¿no? La reconexión tanto con el absoluto como entre aquellos seres relativos o contingentes que se van a unir al absoluto o a tener una relación con el absoluto. De hecho, también de relación y tantas otras palabras. Y hay una palabra entretenida que tiene una etimología ahí compartida, que es la lórica. Y la lórica es la armadura. Y se llama lórica por dos razones.
Se llama lórica porque tiene amarras de cuero, que hay que amarrar. Y porque muchas veces, si es que es una armadura muy grande, hay otro que te la tienes que amarrar. No te la puedes amarrar tú sola porque está como lleno de metal ahí. Tratando de amarrarte la armadura, tiene que venir una segunda persona. Por eso los caballeros en la Edad Media tenían escuderos y cosas por el estilo. Entonces estamos en esta situación en la que nos necesitamos y necesitamos estar conectados. Y la forma en la que estamos conectados es con un sometimiento común a un algo trascendente que asumimos como cierto. A veces no lo es, ¿no es cierto? Los vikingos no tenían razón en Odín ni en esas cosas, pero lo asumimos como cierto y participamos en conjuntos de eso. Y de hecho lo actuamos de una forma mucho más real que si fuera una obra de teatro. O sea, lo actuamos como una participación directa y concreta. Cuando mataban una vaca y decían, Freya va a bendecir este campo y no sé qué. Interactuando casi que realmente con eso en lo que creían. En el catolicismo es realmente, pero esa es otra discusión. Y aquí es donde llega el problema de los ateos y de la sociedad actual. Entonces vamos a hacer unas definiciones cortas. ¿Qué es lo que es una teocracia? Hoy en día se está en boga la República Teocrática de Irán, ¿cierto? ¿Qué es una teocracia técnicamente? Técnica políticamente, una teocracia es un régimen político donde el poder atemporal y el poder temporal son uno. Son el mismo, están unidos en el mismo aparato, en la misma estructura. Y esa división de poderes suena extraña, ¿no es cierto?, para el mundo hoy en día, porque todos nos enseñaron el ejecutivo, legislativo y judicial, ¿cierto? A nadie le enseñaron el poder temporal y el atemporal. Y entonces cabe hacer una breve avance sobre poder temporal y poder atemporal. Entonces, el poder atemporal precisamente es la capacidad de definir dogmáticamente, es decir, que toda la sociedad lo acepte, y de forma permanente, lo que es cierto, lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo. Y el poder temporal es sobre la base de esa verdad, de esa falsedad, de esa bondad y de esa maldad, edificar políticas, que si vamos a construir el puente 5 metros más acá, 5 metros más allá, vamos a ir a la guerra con los tales o no, vamos a gastar tanta plata en armas o tanta plata en casas y todo eso, y esas son cosas prudenciales y es el poder temporal. Y hoy en día, díganme, ¿qué país tiene separado el poder temporal de la temporal? Ninguno. Vivimos todos en sistemas teocráticos, en sistemas religiosos. Por eso volví a los derechos humanos, ¿no es cierto?, como si fueran la ley que bajó del cielo en Monte Sinaí, que pueden ser buenos o no, pero se les trata como si hubieran sido otorgados por Dios. Porque estamos en un régimen teocráticos. Y aquí viene la refutación a la existencia de los ateos. ¿Vale? Pongan atención porque esto es muy importante. El economista de principios del siglo XX, Ludwig von Mises, nos presenta una tautología muy interesante, una cosa axiomática, evidente, que podría haber pasado desapercibida. Él se dio cuenta, probablemente le puso nombre, nosotros no nos habíamos dado cuenta, lo descubrimos por él, así que lo nombro. Pero es una cosa obvia, lo voy a presentar. Dice Ludwig von Mises que el ser humano actúa porque tiene una jerarquía valorativa. El ser humano dice, esto vale para mí 1, esto vale para mí 2, esto vale para mí 3, esto vale para mí 4, esto vale para mí 5, esto vale para mí 6, esto vale para mí 7. ¿Y qué es lo que hace? Se mueve en pos del fin que más valora. Si no fuera el que más valora, no se movería en pos de ese fin. Si no fuera lo que encuentra más valioso, sino que otra cosa, entonces estaría haciendo otra cosa. Es como cuando tú te encontrás con un huevón que se está cagando a su mina, tú dices, pero tú no estás enamorado de tu mina. No, sí, la amo, ¿y qué estás haciendo? No, porque bueno, no está pensando bien, ¿vale? No tiene clara realmente cuál es su jerarquía valorativa, ¿vale? Probablemente el sexo está por encima de su mina. El placer sexual vale más que su polola o esposa o lo que sea. Entonces, esta jerarquía valorativa puede ser inconsciente o consciente, pero está ahí, presente. Todas la tenemos. Y si no, no estarían acá. O sea, ustedes están acá porque este es el mejor lugar en el que podrían estar dentro de los que pueden estar. ¿O no? Si tuvieran la posibilidad
de estar en otro lugar mejor que este. Ahora, ¿por qué están aquí? ¿Bien? Jerarquía de valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coste, por lo tanto, lo define Mises como todas esas otras cosas que no voy a hacer porque valen menos para mí. Vale. Y esto es tautológico, es bien evidente. Pero, y pareciera ser como algo importante para economía nomás, y hasta ahí se queda. Pero yo creo que es un muy buen teorema para explicar la conducta religiosa, sobre todo en el ámbito de lo que es la idolatría. Si tú estás haciendo A, y A no es Dios, A está o sea, tú estás persiguiendo A, y A no es Dios, A está operando como Dios para ti. Está siendo operatoriamente un Dios en tu vida. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen a un ateo que se quede quieto todo el día y no haga nada? ¿Han conocido algún ateo que esté como congelado? Yo fui ateo y nunca me quedé congelado. ¿Vale? Fui ateo por 10 años. Nunca estuve congelado. Entonces, no. Parece que se mueven. Los ateos se mueven. Yo me movía cuando era ateo. Y se mueven, entonces hacen cosas, actúan, diría Mises, buscando, persiguiendo el fin que para ellos tiene más valor. Ahora vamos a dar el salto de Mises a San Anselmo de Canterbury, ¿no es cierto? San Anselmo de Canterbury tenía este argumento que a mí me encanta, a los tomistas como a mi amigo no les gusta tanto, pero a mí me encanta, creo que es el mejor argumento que hay, el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury, que es el que decía, bueno, Dios es aquello de lo cual nada más grande puede ser pensado, y si Dios es aquello de lo cual nada más grandioso puede ser pensado, o más perfecto, entonces tiene que existir por fuerza, porque si no existiera no sería tan perfecto, entonces iría contra su propia definición, entonces la propia definición de Dios prueba la existencia de Dios, ¿vale? Esa es la idea de San Anselmo. Ahora, si nosotros agarramos la definición de San Anselmo y decimos, vale, bien, Dios es aquello de lo cual nada más grandioso puede ser pensado, perfecto, dejémoslo ahí. Ahora vamos a el Dios es un Dios desde una perspectiva, digamos, desde una perspectiva exógena, fuera del ser humano. Estamos hablando de una forma, como una mirada de alto vuelo. Pero ahora entremos a la cabeza de ustedes, entremos a la mente de cada uno de ustedes y digamos, vale, ¿cuál sería la definición de Dios en un sentido conductual, en un sentido del sujeto? ¿Vale? No quiero decir subjetivo, que me carga esa palabra, pero va por ahí. Sería aquello que tiene más valor. Lo que tiene más valor para mí actúa como Dios para mí. Se comporta como Dios para mí. Entonces, dado que el ateo actúa buscando valor, aquello que valora más, ese es su Dios. El ateo puede creer que es ateo, jurar de guata que es ateo y que no tiene Dios, pero estaría quieto. Hay algo que operatoriamente funciona como Dios en su vida. Puede ser el sexo, el dinero, el conocimiento, el placer, la reputación, la soberbia, cualquier cosa. Incluso pueden ser cosas buenas. Hay muchos que dicen la verdad, pero no están equivocadísimos, pero no importa. Por lo menos están sirviendo algo más feo. De vuelta, los ateos no existen y vivimos todos en estados teocráticos. Eso es como un poco la semilla que quiero dejar plantada. Los ateos no existen, todos tienen un Dios, porque si no se quedarían quietos. Ese Dios puede ser falso, puede ser mentira, puede ser enteramente subjetivo, pero opera como Dios para ellos, es un ídolo. Y todos los regímenes son teocráticos. Y la pregunta es ¿a qué ídolos sirven? Porque los países, los sistemas políticos también apuntan en ciertas direcciones y también valoran más una cosa que la otra y ponderan esos valores. Y dicen, oye, mira, ¿qué vale más? ¿Que las chiquillas puedan ir a la universidad o la vida de la guagua que tienen en la guatita? Y lo ponderan. Y determinan. Aborto sí, aborto no, ¿no? Así se pondera, pues. Entonces los países desarrollados dicen, es más importante que las mujeres vayan a la universidad y trabajen, a que tengan hijos. Perdón, es más importante que vayan a la universidad a que sobreviva la guagua que ya engendraron. Entonces tienen permiso para matarla. ¿Se fijan? Hay que ponderar, hay que hacer, en economía son los trade-offs. Trade-off, es esto o lo otro. Es la realidad. Tomás de Aquino decía, no deberíamos prohibir la prostitución porque es un mal que evita males peores. Claro, trade-off.
que tomar lo que hay. Es maravilloso y perfecto que se quede embarazada la chiquilla que no está casada con un tipo que conoció una pura noche que no va a volver a ver y más encima pierde su carrera universitaria. No, no es ideal. Es un trade-off. ¿Qué hacemos? ¿Matamos la guagua o no? Pero es un trade-off. No es ideal que la chiquilla tenga la guagua. No es ideal que se haya embarazado en primer lugar. Es un trade-off. Entonces tenemos siempre estos trade-offs. La realidad no es perfecta, naturaleza caída, somos seres humanos imperfectos, pecado original, póngale el nombre que quiera. Al final del día vamos a tener que hacer un trade-off. Y la sociedad política va haciendo estos trade-offs. La comunidad política y los estados y los aparatos políticos van asumiendo estos costes. Están, de alguna manera, configurando su jerarquía valorativa a través de estos trade-offs, de estas tomas de decisiones, difíciles todas. Y entonces podemos ir viendo a qué Dios sirve cada unidad política. Voy a permitirme un poquito del lenguaje soez, pero con un amigo que está aquí presente siempre hemos dicho que todo hace indicar que los ídolos de la comunidad política chilena son los perros y las maracas. Todos los demás se puede pasar a llevar. Naya Fácil se masturbó en el altar de una parroquia durante el estallido. Es famosa, importante y todo el mundo la quiere. Pero nadie puede decir de ella que es una maraca. Porque no existen las maracas en Chile. Eso hace que estemos llenos de maracas. ¿Ya? Pero ¿qué es ¿a qué no puedes tú atacar en Chile? ¿Qué es lo sagrado en este país? No es Dios, no es la Virgencita, no es el padre de familia, por cierto, ese es el más pisoteado. Es la maraca. La mina que tiene su vida sexual totalmente desordenada está en un pedestal. Y los perros. Y los perros. La elección pasada Kast no ganó porque votó en contra de la ley Cholito. Ese fue el punto álgido de que ganara Boric. La ley Cholito, que se llama ley Cholito porque había un perro que se llamaba Cholito y que un hueón degenerado y estúpido y perverso lo mató a palo. Ese perro era tan importante que hicimos una ley que exige castrar a los perros antes de venderlos. Todo un aparataje gigantesco porque los perros son en Chile, y no es de esperarse que cuando la izquierda sacó al negro matapacos, que era su ídolo, hicieron estatuas y le rezaban, y hay unos hueones que se casaron al lado de la estatua del Pedro Matapaco, y no uno, fueron varias parejas, se fueron a casar, hueón, con el oficial de registro civil y el perro Matapaco atrás. ¿Y sabes qué sacaron los hueones de la derecha? Yo lo vi, yo estaba ahí en vivo cuando los hueones crearon esa cuestión y empezaron a subir ese meme. El rucio mata antifa. Era otro perro. Era otro perro que perseguía a los capuchas. ¿Vale? Entonces, los perros son ídolos y traje de guardia de seguridad en supermercados. Tú tenés que impedir que entre una turba de perros a un supermercado. Todos entenderemos que no es salubre tener perros paseándose por entre medio de las carnes, los pollos, los huevos, ¿no es cierto? Bueno, echar a esos perros significaba enfrentarme a una turba enardecida. ¡Ah, los perros! Entonces las sociedades y las comunidades políticas tienen sus ídolos. No existe la sociedad laica. No existe la sociedad religiosamente neutra. Existe una sociedad que reconoce una religión y como Irán, somos musulmanes y esto es nuestra cuestión. Y las que no lo reconocen porque les da vergüenza porque son las maracas, los perros o en Estados Unidos las hamburguesas o cosas por el estilo, digamos. ¿Se entiende? No sé si son las hamburguesas que tuviste en Estados Unidos. Las hamburguesas serían uno de los... El dinero. Entonces, como el dinero es lo más importante en los Estados Unidos, y todos sirven al dios del dinero, pero en su constitución no pueden decir, en sus leyes, no pueden tener ahí un sacerdote del dios dinero como un ayatolá, ¿no es cierto? Entonces hay una teocracia subrepticia, escondida, oculta detrás de una idolatría que es vergonzosa. Y creo que esto, de alguna manera, los va a dejar preparados para escuchar a Ignacio. Creo que si me alargo más voy a estar pasando a llevar ya el tiempo de nuestro conferencista principal del día de hoy. Así que le dejo el micrófono de nuevo a Álvaro.